las ideas de la libertad para que la gente se descontamine, ¿no? Se libere del adoctrinamiento que por décadas, si no es siglos, nos han metido principalmente a los jóvenes en estos tiempos, ¿no? En pleno siglo XXI. Así es. Bueno, muchas gracias por esta invitación y especial también felicitaciones por esta iniciativa al amigo también Héctor Neaupari, que le agradezco también muy especialmente esta presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Suerte, chao, chao. Vamos adelante Argentina, vamos adelante Argentina. Tienen que Y liberar Perú también. de toda esa gente que, olvídate, ¿no? No representan ni merecen respeto, por lo menos de nosotros los que amamos la libertad. Gracias, Juan Manuel. Muy bien, señores, ahora seguimos con Carlos Adrián C. Él es economista, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene estudios de posgrado en economía y en negocios en las universidades de Boston, también en Quebec o Montreal, tiene un MBA en Pittsburgh Management Program, en gerencia macroeconómica de reformas en el Harvard Institute for International Development, es Senior Fellow de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y doctor en Administración y Negocios de la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, el doctor Carlos Adrián tiene más de 1 millón de artículos técnicos y periodísticos económicos gerenciales. Es igualmente profesor honorario del Colegio Mayor Presidente de la República y ha recibido la condecoración Hipólito Unanue del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, y ya ustedes saben que él es decano de la Facultad de Economía de la UPC. Doctor, bienvenido a la Cumbre de la Libertad, Cusco 2021, y tiene la ponencia que imagino nos va a deleitar a todos, toda la audiencia va a disfrutar, porque va a hablar sobre las constituciones en el Perú y su lado económico. Está interesantísimo. Bienvenido, doctor. Adelante. Muy buenas tardes, Rosa María. Muy buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es una precisión. Cualquiera de ustedes que diga que ha publicado 1 millón de artículos técnicos, no cabe duda que aquí tiene que haber un ratoncito que cambió 1 millar por 1 millón. Podría decir que he publicado artículos técnicos, muy pocos indexados, casi todos son libres, por lo tanto no indexados, y son técnicos, sí, pero no 1 millón. El sarcasmo usted lo caracteriza. Otra cosa, soy graduado de la Universidad de Quebec, soy graduado de la Universidad Politécnica de Cataluña, también de la Católica, y de Boston, pero no de una en especial. Soy decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Todas las demás cosas les permiten a ustedes anticipar. ¿Y este tipo cuánto trabajó? Bueno, también he trabajado como servidor público, como consultor, es una larga historia. Pero hoy día, si Rosa María me lo permite, me encantaría poder subir mi presentación. A ver si me lo permite. Adelante. Parece que sí. Vamos a ver. Porque eso de verme a mí no es gran cosa. ¿Se está viendo en la presentación, Rosa María? Perfectamente, perfectamente. Permíteme ponerla acá está, perdón, en vista amplia, ahora sí. Yo sí voy a hablar de un tema por el cual les han faltado respeto a todos, incluyendo a mí, y posiblemente a los brillantes amigos de otros países de la región, cuando tocan el tema de constituciones. Cuando hablamos de constituciones, hablamos de palabras que la izquierda ha puesto en el debate y los liberales y demás desconcertados han tolerado con en mi opinión, con una debilidad impresionante. La Constitución es vista como un pacto social, un acto político, un acuerdo de consenso, en algunos lugares impuestas al príncipe, en otros como América Latina, impuestos normalmente por dictadores. En el Perú, cuando hablamos de constituciones, hablamos de la castillista, de la sanchezerrista espuria, la velasquista espuria, y la fujimorista también, para muchos espuria. O sea, es lo normal, los dictadores
imponen las constituciones y las ideas de las constituciones. Y la pregunta que yo quiero enfocar con ustedes cuando hablo del lado económico de las constituciones es muy sencilla. ¿Acaso las constituciones importan económicamente? Se nos ha engañado por mucho tiempo. Se nos ha hablado de teoría constitucional, con fragmentos como la teoría, que implica un conjunto sistemático de tesis y criterios del orden conceptual, propuestas pragmáticas e interpretación de los derechos humanos. Se añaden derechos humanos de manera absolutamente responsable. Ni en Argentina, ni en Chile, ni en Perú podemos darle educación de calidad con los ingresos per cápita que tenemos a nuestros ciudadanos. Decir que eso es un derecho constitucional es una forma de mecernos, de engañarnos, de ofrecernos lo que queremos dentro de una visión donde la gente parece no tener idea de lo que es una democracia. Lo realmente importante en las constituciones políticas es su lado económico o son sus implicancias económicas. Ya lo decía un escocés, profesor de lógica, muy brillante, la naturaleza de la riqueza de las naciones es básicamente un fenómeno institucional. Tiene que ver con las instituciones prevalecientes en un país y las constituciones básicamente imponen, de acuerdo a la cultura de cada país, las instituciones que rigen. Ahí hay la contraposición entre lo que es el buen gobierno y lo que es el populismo. Vamos a entrar en concreto en la discusión. También las constituciones son reflejos de la moda. Por momentos todos son medio liberales y muy izquierdistas. Esa es de la historia de América Latina. Los momentos de la historia también se hallan. Llega cualquier loco y quiere cambiar una constitución solo porque le parece, y la anterior fue mala seguramente, pero lo realmente relevante de las constituciones es que estas implican incentivos. Implica un análisis multidisciplinario, pero de enorme importancia económica. Y el objeto de esta presentación es recordarlos algo que nosotros mismos nos hemos negado a ver. Las constituciones resultan tremendamente importantes, no como instrumento legal que acata el ordenamiento jurídico, que es muy importante. También es importante hablar que manifiesta políticamente el sentimiento del momento, pero es fundamentalmente importante para la suerte de una nación porque introduce incentivos, implica predictibilidad. Suena a palabra de economistas, pero básicamente refleja el momento del país. Hay una rama normativa interesada en las reglas básicas, perdóneme, es interesante, pero intelectualmente, en términos de efectos concretos, la visión positiva, que es la que yo voy a tratar de enfocar acá, implica la suerte de un país. Quizá el elemento más económico, más importante de la historia económica de un país son justamente sus constituciones, pero nos han hecho creer que no. Rosa María, en el Perú hay un bonito libro de Ricardo Palma sobre las tradiciones peruanas, pero no hay mucho escrito sobre las constituciones peruanas, más allá de hallazgos valiosos como los trabajos de García Belaúnde o de Sardón. Yo quisiera empezar molestándolos, mostrándoles que internacionalmente esta creencia que la Constitución es algo básicamente político y algo básicamente legal, es una visión de país perdedor. Las naciones desarrolladas hace un buen tiempo estudian las constituciones a través de sus efectos económicos. Por ejemplo, las constituciones de texto más abultado son opresoras, destructivas. Las normas constitucionales determinan cuánto se puede o no levantar un país, dan forma a la política económica y variables de las constituciones, como el nivel de libertad económica o política que implican, son críticas para entender si una constitución es nociva, como la espuria Constitución de 1979, impuesta por la dictadura, o si es positiva, como la espuria Constitución de 1993, impuesta por la moda y el bendito Fujimorato. Persson, que es uno de los autores más respetados en el análisis económico de las constituciones, dice lo obvio: los arreglos constitucionales pueden tener consecuencias críticas para el desempeño a largo plazo de un país. Es fundamental conocer esto. Alguna vez, hace algunos años, me pregunté, ¿qué tanto afecta a la Constitución peruana al desenvolvimiento económico? ¿Sabe qué? No me quedó muñeco que no tumbase. Las constituciones se asociaban
a mayor crecimiento, a mayor inflación, a mayor impuesto a inflación, a menor inversión, eran importantes. Habían pues constituciones pésimas y había constituciones aceptables. Entendamos que este es un país perdedor, un país de una institucionalidad tan débil que sus índices publicados de libertad económica y política caen en rangos ya irrelevantes. La retórica no. Acá en el Perú, Rosa María, hemos tenido liberales y hemos tenido izquierdistas y hemos tenido dictaduras de izquierda. Es todo lo que hemos tenido. Y los liberales locales, por sus índices de libertad política y económica, caen en rangos semi-marxistas, casi totalitarios. Elster, que es uno de los más reputados izquierdistas del mundo progresista norteamericano, dice que las constituciones son importantes. Bueno, si Elster lo dice, ya debe ser abrumadoramente. Y además, Elster sí dice algo muy importante. Son reglas, dispositivos de compromiso previo. Acemoglu recuerda que no se pueden establecer causalidades, pero que las asociaciones son sólidas. Al otro no lo voy a destacar. Gente como Weinsgart dice que los mercados prósperos requieren un sistema constitucional adecuadamente diseñado que no expropie, que no introduzca lista de deseos. La Constitución no es forma de darle a los cojitos, ni a los profesores de macro, ni a los habitantes del norte, ni a los del sur. Debe tener cero wish list, lista de deseos. Candela nos recuerda que contra más liberal es una Constitución, los efectos frente a pandemias tienden a implicar recuperaciones más cortas. Por eso nos ha golpeado tan duro en América Latina la pandemia. Los tipos específicos de libertad, la medición es tremendamente importante globalmente. Brisic habla de algo que muchas veces he estudiado, los efectos positivos de la libertad económica. Boyd dice, modela instituciones, pero además identifica que da lugar a que una constitución sea buena o sea espuria, porque son tremendamente importantes. No me voy a pasar todas las listas, pero sí quiero hacer una especie de resumen rápido acá. Las constituciones, de acuerdo a lo que se ha estudiado globalmente, afectan negativamente el desempeño del país de acuerdo a su tamaño. Contra más abultada, más totalitaria, más intervencionista, más amplia, más grande, más número de páginas y capítulos tiene una constitución, más negativa es. Contra más populista, más beneficios para los habitantes del norte, para los del sur, exoneraciones, preferencias, todos esos son wish lists, tiene un efecto muy negativo sobre la suerte del país. La ideología de la Constitución es muy importante. Y les adelanto, en esta Constitución defino socialismo o marxismo muy fácilmente. Es la opresión de libertades económicas y políticas, incluyendo, por supuesto, libertad, propiedad privada y, que es lo mismo que libertad económica, y liberalismo, como siempre, como espectro, con grados diferentes, como respeto a las libertades de las personas. El tamaño del Estado tiene una relación variopinta. En países con instituciones libres, el tamaño del Estado es irrelevante. En países tremendamente oprimidos como Venezuela, Argentina, Perú, el tamaño del Estado es nocivo. Porque además, la menor libertad política es una de las variables explicativas de la corrupción burocrática. Las reglas en general de la Constitución nos enseñan que son tremendamente importantes si queremos analizar la suerte de un país. Simplificando las cosas, les recuerdo, la literatura nos recuerda que la Constitución ideal, proveedora de alta performance económica, esa que a cada rato Javier Milei supuestamente le asume a la Argentina hace algunos años como una potencia mundial que nunca fue, no es una wishlist, ni regional, ni sectorial, ni étnica, ni de género, ni medioambiental, y todo lo que quiere la gente hoy día. Tampoco debe ser abultada, ergo opresora. Debe respetar libertades políticas, no permitir expropiaciones, por lo tanto es anticorrupción burocrática, y algo muy importante, proveer estabilidad monetaria, autonomía. Pero ¿qué dice la historia del Perú, señores? Ustedes pueden discutir visceralmente sobre qué es bueno y decir, caray, los liberales tenemos o no tenemos la razón, pero en los hechos es bueno preguntar, ¿qué dice la historia económica peruana sobre sus constituciones? Bueno, cuando se fundó el Perú, era un sueño de potencia en el Pacífico Sur, igual que Argentina,
después de que dejamos de ser provincias españolas. Pero desde entonces, creyéndonos ricos, hemos sido un puñado de países más o menos pobres. En América Latina, lo más cercano a un país desarrollado ha sido Venezuela, cuando era más libre que cualquier otro país, en 1960, ahora es casi está en el limbo entre Perú y Bolivia. Bolivia, uno de los más pobres, junto con Nicaragua, Haití. Y lo que vemos mirando la historia del Perú es la historia del fracaso. Y la historia del fracaso tiene que ver con sus marcos constitucionales. Smith está vivito y coleando. Que los liberales, hasta los liberales, no lo queramos ver, es otra cosa. Por eso me atrevo a recopilar cifras de Ahmed Madison, del Banco Mundial, del Fondo, para consolidar una cifra un conjunto de cifras entre 1900 y 2020, con algunos ejercicios kilométricos propios. Lo primero que les voy a advertir es que no es casualidad que ustedes no hayan visto muchos economistas o muchos analistas hablando del lado económico de las constituciones, y que Rosa María me presente, miren, les traigo una rareza. Carlos Adrensen les va a hablar del lado económico. Tenían lado económico. Pues nos han enseñado a no mirar a las constituciones como algo fundamental, algo que determina nuestra suerte económica. La pobreza refleja más instituciones que recursos naturales. De hecho, los recursos naturales pueden ser una maldición, eso lo sabemos todos. Dicho esto, lo primero que voy a hacer es descartar la coartada de muchos amigos de izquierda. Cuando alguien quiere hablar de instituciones, nos dice, no. Están los precios externos, son los que determinan. Nosotros no somos países exportadores de piedras. Cuando las piedras son más caras, nos va bien y viceversa. No tiene nada que ver con las construcciones y eso es falso. La performance económica de la región y de la América Latina se ve afectada en el corto plazo por términos de intercambio, que son los precios deflatados. Pero los precios nominales siguen subiendo conforme los países que tienen monedas de reserva van emitiendo y van tomando esas visiones keynesianas que se discutían acá. Pero notemos, los términos de intercambio por constitución en el Perú, salvo un cierto rebote, no han sido crecientes. El Perú tiene un producto en este periodo cerca de poco menos de 100 veces más grande en escala, pero en términos per cápita apenas 6 veces, no por casualidad. Tiene que ver con sus propias constituciones y no han sido precisamente maravillosas. Algunas han sido terriblemente malas, como la constitución velasquista, con las ideas velasquistas de 1979, que generó que financiar inflacionariamente el gasto público sea una norma. Pero yo quiero invitarlos a aterrizar, a utilizar la etapa post-dictadura militar peruana. Esa etapa en la que la mayor parte de los peruanos dice, cambió todo. El Perú cambió por completamente, fue una reforma irreversible. No conocen la historia. El Perú proviene o aparece en 1921 luego de un largo episodio de fracaso en la época en que gobernaba una dictadura cusqueña que se llama el Incanato, con una economía de comando, económicamente fracasada y atrasada. Luego vino una fase mercantilista con los españoles, fuimos territorio español, los peruanos nacíamos o los que ubicábamos el lugar que hoy está en el Perú, en una provincia española. Luego los españoles se derrumbaron solos y terminamos como nación. Estábamos sellados por el socialismo o la economía de comando incaica en casi todas las provincias y sellados por la visión mercantilista de las capitales de provincia y la capital de la República. Y en 200 años de fracaso, porque esa es la historia del Perú, seguimos cayendo en una visión profundamente mercantilista socialista. Velasco no hizo nada nuevo. Me hace acordar esa frase de que todo cambie para que nada cambie, porque lo único que hizo fue un mercantilismo socialista extremo que llevó al Perú a estándares africanos. En este ejercicio que les voy a mostrar, comparamos rankings transversales y de serie de tiempo para ver dualmente los fenómenos. Los marcos constitucionales, esto es muy importante, no tienen una vida uniforme. Aquí se prostituyen rápido. Un marco constitucional es uno, por ejemplo, el de 1993, en los 90, y otro es el marco constitucional en los días de Vizcarra. Todo ha sido prostituido.
los tiempos externos e internos afectan cuánto rige. Y la evidencia es concluyente de que estos marcos son tremendamente importantes. Voy a enfocar los últimos 4. La espuria constitución hay error mío del 93, es 33, luego viene la constitución velasquista entre el 80 y el 91, la constitución política del Perú 93 y luego la versión en la misma constitución con su versión posthumanista. ¿Qué regularidades técnicas tiene esta constitución desde el punto de vista económico? Bueno, son muy abultadas y crecientemente abultadas. Independientemente de quién nos haya gobernado, la tendencia controlista es evidente. Hemos tenido, Rosa María, constituciones de 17 páginas, 16 para ser exacto, de acuerdo a Wikipedia, porque no me he pegado más trabajo que buscar ahí el número de páginas. Y ahí encontramos además que esta es una de las constituciones con mayor ritmo de crecimiento. Con constituciones abultadas, estas normalmente duran poco porque la gente se harta y el número de años de vigencia es cada vez menor. Tenemos una constitución de alrededor de 20 años y ya la gente está como loco por tumbarse. La longitud implica fragilidad e implica la palabra que nos va a sellar en esta discusión. Opresión de la libertad, totalitarismo, socialismo, izquierda, como quiera usted llamarlo. No todas las constituciones nos han causado daño, pero casi todas últimamente las hacemos durar bastante menos. Para aclarar ese punto, recuerdo una observación que le dijo la abuelita de Rosa María a Rosa María. Rosa María, hijita, mejor una buena pareja que muchas. En el caso de las constituciones se aplica la misma regla. Tenemos el caso de 2 países, el Perú y Estados Unidos, la proporción en el tiempo, desde 1821, con una estimación cliométrica propia para el Perú, basada en data chilena y en data de otros países de las regiones, con los cuales el Perú ha tenido alta correlación cuando ha habido las cifras, encontramos que, bueno, a Estados Unidos le ha ido bien y a nosotros nos ha ido mal. Y eso es lo que implica, básicamente, el síndrome de conación, duración, opresión que estamos discutiendo. Un país con una sola constitución poco opresora se desarrolla, se vuelve una potencia mundial, y un país con una constitución opresora, inestable, cambiante, con muchas wish lists, es un desastre, en la proporción de 100 a 8. Si queremos hablar de las últimas 4 inflaciones, que fue lo que le ofrecí, me encanta rankear porque, por ejemplo, en términos de inflación, queda muy claro que las constituciones son tremendamente importantes. Algunas muy buenas, algunas muy malas. Si vemos, por eso le dije que eran gráficos duales, la evolución en el tiempo, algo hemos transitado nuevamente hacia una tasa de inflación mucho menor. Si miramos el crecimiento económico, hemos tenido constituciones mucho mejores, ninguna suficientemente buena. Para que un país se desarrolle, es bueno que entiendan y aprovechen esta charla, la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico es un mito. No existe país que logra crecer a un ritmo alto por décadas que no se haya desarrollado. Por lo tanto, el crecimiento alto mantenido es el desarrollo económico. El Perú nunca ha tenido crecimiento. Nuestro mejor momento con la Constitución reciente de 1993, entre el 93 y el 12, crecimos 4% per cápita. Pero hemos tenido también constituciones en las que nos hemos vuelto africanos, como la Constitución de 1979. Si miramos el crecimiento real del PBI por habitante, la tendencia es creciente, aún en términos reales, pero con altas fluctuaciones. Si queremos ver el ranqueo del crecimiento de largo plazo, la cosa es más clara. Hay constituciones como la del 93 que en el periodo posthumanista inflaron el producto per cápita en 50%, en acumulado. Y la espuria constitución de 1939 nos hundió en 10%. Casi el 80% de la población cayó debajo de la línea de pobreza. Nuevamente aquí vemos que el crecimiento de largo plazo hasta casi el año 2020 ya no había reflejado una tendencia positiva, nunca suficiente. Para otras variables, y no queriendo aburrir demasiado a ustedes, les presento este gráfico que es de perfil y de frente al mismo tiempo.
Un corte transversal ordenado con serie de tiempo incluida. Aquí hago estimaciones propias de pobreza basada en la correlación de la incidencia de pobreza con el producto per cápita en cada departamento del Perú. Y lo que encontramos es que la constitución más reductora de pobreza, con un 0.9% al año, ha sido la del 93. Y que ya nuestro promedio en ritmo de reducción de pobreza está muy cerca de cero. El ingreso generado por el primer decil nos hace reconocer que la constitución más progre en términos de distribución del ingreso, y llamo a este gráfico asesinando a Kuznet, la famosa campana de Kuznet, vemos que la constitución que más ha favorecido a las mayorías también es la constitución de 1993 en términos de distribución, eso que tanto les encanta a algunos amiguitos míos. Uno de los predictores más sólidos, más importantes, Rosa María, de lo que implica el desarrollo de un país es su grado de apertura. El Perú, como ven en el gráfico de la derecha, tiene un ratio de comercio exterior sobre el PBI bajísimo. Chile tiene uno de 100, Singapur uno cercano a 400. Son universos completamente distintos. Una persona cándida va a decir, pero Singapur tiene 2% de arancel promedio y Perú también. Pero las instituciones en el Perú hacen que el coeficiente de apertura en el Perú sea el de una economía semicerrada o medio semicerrada todavía. Nuestros rangos van desde 46 hasta 33%. Los marcos constitucionales acotan, cierran la economía, la hacen menos dinámica. Uno de los más brillantes filósofos que he tenido gusto conocer, Jerry Gauss, en una charla online para Lima, para la universidad donde yo trabajo, nos decía que en realidad existen dos escenarios. El infierno de una economía abierta expuesta a la innovación desgarradora y el verdadero infierno de una economía cerrada que mantiene sus valorcitos en la pobreza y la pauperización, el totalitarismo y la explotación. Que no es lindo abrirse, que es durísimo, pero que es mucho más desgraciado cerrarse y esperar creyendo que somos ricos. Aquí tenemos las últimas 4 constituciones casadas en términos de su ranqueo de cuánta inversión extranjera se pudo captar con ellos. Y recuerdo, destaco de este gráfico, no solamente que la del 93 es la más atractiva y se permitía, vamos a decir así, la inversión extranjera directa en el Perú, permitía, digo porque ya es pasado, ¿no?, con lo que está pasando actualmente en el Perú, y la espuria constitución del 79 que casi no captaba inversión, y con ello no innovaba, y con ello no venía información paralela. El talón de Aquiles aquí era el nivel de inversión. Las constituciones importan mucho, son extremos en términos del crecimiento de la formación bruta de capital por persona. Son tremendamente importantes. ¿Saben ustedes cuál es el país que tiene la recaudación de rentas por recursos naturales por habitante más alta de América Latina? Pues el país que tiene lo importante, instituciones, o una de las mayores institucionalidades de una zona de perdedores. Me refiero a Chile. Chile tiene 5 veces la recaudación de recursos naturales per cápita en el Perú que el Perú y que Venezuela. Somos un desastre permitiendo que se incorporen tecnologías, se incorporen recursos. Todos deberíamos leer el brillante libro de Prescott y Pesente sobre barreras para ser ricos, Barriers to Riches. Y este monitoreo les recuerda esto nítidamente. Si nos preguntamos en términos de desarrollo relativo, cercanía al producto per cápita de un país desarrollado, ¿cómo nos ha ido? Bueno, a la que mejor le ha ido es a la del 93, y la tendencia ha sido, aunque insuficiente, visible en términos de los últimos 10 años. Si queremos mirar, por ejemplo, un estimado para el Belacato, el salto a 5 años del producto por habitante como ratio del producto por habitante del planeta muestra algo que los peruanos no queremos ver. Somos una nación en declive. Y somos una nación en declive si hacemos un esfuerzo cliométrico, que es econometría para el pasado, desde el momento que nacimos. Un país que abraza ideas socialistas y mercantilistas en toda su historia es un país condenado al declive, y la historia contrasta esto.
Yo les sugiero a todos el libro de Preston y Tabellini sobre los efectos económicos de la Constitución, particularmente en el lado fiscal. Las constituciones de Rosa María se asocian nítidamente al tamaño de sus brechas y a que, por ejemplo, alguna la cierre. No son marginales, no es el ministro. Aquí se ha hablado de democracia como elecciones hace unos minutos. Por Dios, la voluntad popular, en unas elecciones transparentes, no es democracia. La democracia implica la voluntad popular dentro de reglas que no permiten que el gobernante abuse. Eso es democracia. No es el populismo. El populismo es la voluntad popular en manos de un dictador. Por Dios. Vean el tamaño del gasto público en términos de la proporción. Contra más chico es el tamaño relativo más grande, es lo que puede dar el sector público en recursos, en dólares constantes del 2010. Noten que el gasto público lo financiamos en países institucionalmente débiles, no con deuda e impuestos, sino que además de endeudarnos y además de clavarnos impuestos, expropian y crean sus empresas públicas y emiten y clavan el impuesto de inflación que empobrece a la gente de manera de lo más regresiva. Vean ustedes que el gráfico de la derecha, o de la derecha desde mi punto de vista y de ustedes también. Vean cómo sube la presión tributaria en un país que no se desarrolla. Y curiosamente, la Constitución de 1993, en el periodo post-humanista, es la que más alta presión tributaria tiene. Note aquí que la informalidad tributaria puede ser cercana al 50%. Y aquí aparece algo que siempre me dice Rosa María: Carlos, pero hay que elevar la presión tributaria. Y yo no me canso de decir, por supuesto que es mentira, no es cierta esta conversación, es una conversación inventada. Rosa María, eso de ampliar la base tributaria, que paguen más los que no paguen, es un mito. El pobre señor Franke no se ha enterado que la gente que llegó al MEF antes que él ha sido voraz. Le ha sacado los ojos a la minoría que puede pagar impuestos, que es menos del 20%, que tienen niveles de presión tributaria suizo con servicios africanos, como decía un documento del Instituto Peruano de Economía. Y al mismo tiempo que el 80% posible de los peruanos tiene ingresos de subsistencia. No te va a pagar impuestos del bitute. Por lo tanto, ampliar la base tributaria en modo significativo es una forma de engañar a la gente. Eso no es un mito, es un mito. Es un mito que todos repetimos. Otra cosa importante es ver cómo evoluciona, por ejemplo, los niveles de endeudamiento y cómo las constituciones hacen que las constituciones más lúcidas, las que tienen mejores ideas económicas, impliquen un país que se endeuda mucho menos. También nos hace acordar de las empresas públicas. Rosa María, aunque no lo creas, las empresas públicas en el Perú se quedan aproximadamente con un 7% del producto per cápita peruano. Y no dan nada, pero nada. Son botines puros. Nadie estudia esto. Tampoco nadie estudia que en los tiempos de Velasco fuimos Cuba. El tamaño del sector público llegaba a más del 70%. Pero si miramos el tamaño de las empresas públicas bajo el marco constitucional de 1993, encontramos que las constituciones importan muchísimo y que el ingreso recaudatorio es mucho mayor contra más crece la economía o mejore la constitución. Y aquí hay un detalle fundamental. En plazas como Argentina, como Perú, como Venezuela, cuando el gasto estatal en términos reales se eleva, la corrupción se eleva. Ahí aparecen los coimeros, esos que se reúnen por la noche, los coimeados, los que se reúnen en los desayunos, y los ciegos, sordos y mudos que ven la corrupción y no dicen nada. Me pegué el trabajo de tratar de preguntar cuál es la constitución que se asoció a mayor percepción de corrupción burocrática, porque, Rosa María, los corruptos no llenan formularios, entonces hay que utilizar las encuestas de una entidad que no es liberal, una ONG debe pagar muy bien, transparencia,
pero que consistentemente mide la percepción de corrupción burocrática. Los países con mayor percepción de corrupción son pobres, además de corruptos, y los países, perdón, con índice menor, porque el índice es inverso, y los países con índices más deteriorados son latinoamericanos y pobres. En el Perú, ustedes pueden ver en el tiempo, mirando comunidades cada constitución somos más corruptos como cada gobierno. Pero para esto es fundamental entender que la constitución o la percepción de corrupción burocrática nos recuerda algo muy sencillo. La corrupción, primero, es burocrática. No es corrupción en general. Los privados involucrados son pillos, delincuentes, deben estar presos. La corrupción es algo tolerado. Hoy día sé de un país latinoamericano donde el presidente ha sido detectado en actividades ilícitas y toda su clase política está jugando de cómo hacer para mantener al corrupto en el poder. La corrupción es tolerada en el Perú, señores, y tiene como variables explicativas el índice de libertad política, que cada vez es menor, el índice de control de la corrupción burocrática que calcula el Banco Mundial, que también se está deteriorando, y el tamaño del Estado. Cuando usted le entrega a una institución estatal corrupta dinero, créame que la corrupción va a subir. Y eso es algo previsible. Bueno, había una chica, o hay una chica muy lista de Liechtenstein, que dice, cuando un montón de gráficos y tablas te sale lo mismo, tú puedes concluir algo que no quieres ver, algo que te aterra, es que las constituciones son importantes. Y que los dos mejores momentos de la historia del Perú tienen que ver con una constitución que hoy día está siendo deteriorada severamente por retrocesos, pero que no podemos evitar lo obvio. Las constituciones políticas tienen también en el Perú un vínculo significativo y estable con el desenvolvimiento económico. Son económicamente importantes. No es solo la política, no es el lado legal. La razón por la que debemos mirar con mucho cuidado las constituciones es porque determinan nuestra suerte económica. Pero la siguiente pregunta cae de madura. De hecho, si no hubiera estudiado esta parte, Rosa María me podría preguntar, ¿cuándo una constitución política, Carlos, tiene efectos positivos o negativos, benéficos o nocivos? Bueno, ¿cuándo? Hay una chica que todos ustedes deben leer. Posiblemente es la mente más lúcida del siglo pasado. Se llamaba Hannah Arendt, era muy buena moza, y como era mujer, recién algunos estamos descubriendo que era tan, pero tan brillante. Y les recuerdo algo que ustedes, señores liberales de esta cumbre, parecen no haber comprendido tanto como para vender. El subdesarrollo es una ideología. Las ideologías totalitarias, donde se coactan libertades, se expropia, se roba, se dan wishlist, generan naciones fallidas. Aquí hay que discriminar la retórica y los hechos. Si ustedes utilizan la cifra disponible, porque hoy día existen estadísticas de libertad política y libertad económica, y ustedes miran a países como Finlandia, Suecia, Noruega, va a encontrar ingresos per cápita altos e índices de percepción de corrupción muy bajos. Y se van a llamar socialistas. Pero de socialistas, en mi definición, no tienen nada. Son liberales. Altos índices de libertad económica y política, tú eres liberal. Y en cambio te vas a encontrar con Cuba, con Venezuela, con Argentina, con Perú, que se juran democracias y tienen unos niveles, unos índices de libertad política y económica deplorables, de acuerdo a Freedom House, de acuerdo a Heritage, de acuerdo a London, perdón, Freedom, ahí vienen las fuentes, Freedom House es la que digo. Si ustedes hacen eso, se van a encontrar que si calculan un índice promedio nada más de libertad económica y libertad política, vamos a encontrar que en América Latina no existen liberales. De hecho, no existen países que hoy día entren en rangos liberales. En los últimos, en el promedio 18 o 19. En la tabla es solo 19. En rangos cuasi liberal, los 40 más desarrollados. Semiliberal, el 48%. Perú, solo un año. Semi-marxista, el 66%. Ahí estamos, Perú, Argentina,
casi toda la región, que dicho de paso son ya regiones que están por debajo del ingreso medio mundial, no sé por qué el Banco Mundial nos llama, y cuasi marxistas, y por supuesto entre los marxistas sí tenemos ovarios. Lo que yo hago además es discriminar esto como un evento total. Un país que oprime las libertades políticas y económicas de su gente, no me hablen palabritas bonitas, es marxista, es totalitario. No importa si utiliza el género, si utiliza el ambiente, si utiliza la explotación laboral como razón para que se oprima la libertad de la gente. Haciendo un estimado con los cifras disponibles para Perú, para las últimas 4 constituciones, encuentro rango de socialismo extremo, democracia socialista, democracia semiliberal con Fujimori y democracia en tránsito al socialismo de la actualidad. Entramos ya más esa, utilizando los índices de Heritage Foundation and Fraser Institute, aquí se dio la confusión. Nuestros niveles de libertad política son económica, son bastante mediocres. En términos de libertad política son decrecientes, cuando decreciente implica más libertad, pero sobre niveles bajísimos. Si comparamos los índices de libertad económica y política de Chile y Perú, encontramos 2 mundos completamente distintos. Chile, no siendo Noruega, no siendo Finlandia, es mucho más liberal que Perú. Perú está en rangos de liberalismo despreciable. Y aún cantamos en nuestro índice, en nuestro himno, perdón, somos libres. Nunca hemos sido libres. El incanato fue una dictadura hedionda. El periodo español fue un régimen mercantilista opresivo. Y nuestra historia de caudillo no es precisamente para darnos golpe de pecho. Hemos sido históricamente muy poco libres, pero como liberales ignoramos esto. El populismo, del cual se ha hablado aquí, es un prerequisito para las dictaduras. La democracia, vuelvo a insistir, citando a William Ricker, no es pura voluntad popular, no es the will of the people. Requiere limitar a los burócratas de turno con instituciones que produzcan crecimiento. Si ustedes quieren jugar con la historia, yo he jugado con una encuesta de abogados sobre algunos de los índices comparados de libertad económica y política. La historia del Perú, Rosa María, tiene que ver con instituciones que nos han dado gobiernos de centro izquierdista, autocracia estatista, democracia para el socialismo, socialismo extremo, democracia socialista, de nuevo la que ya les he dicho, democracia liberal, y la actual, que es una democracia en tránsito socialismo, si es que acaso es democracia después de Ricardo. La foto es esta. Estamos regresando con un entusiasmo inusual hacia el totalitarismo. Lo llamamos izquierda, que es lo mismo en realidad. Pero aquí cabe una reflexión fundamental. Los países más ricos nunca lo son por sus recursos naturales, eso está claro, accesorio. Son las constituciones las importantes. Y nuestra pobreza y nuestro atraso y la traición al sueño de quienes fundaron este país es basada en marcos constitucionales desastrosos, mercantilistas, socialistas. Aquí vemos, por ejemplo, una comparación de una muestra de países sudamericanos y países desarrollados. Estos tienen marcos institucionales muy poderosos. Y estos somos nosotros. Bueno, la desgracia es Venezuela y Bolivia, que hecho de paso a Bolivia se le considera un ejemplo en la región. No conozco un país que tiene cifra de estancamiento en 3% del PBI, del PBI suizo y se cree, per cápita, perdón, y se cree potencia y nos da lecciones. Viene Evo y nos dice cómo gobernarnos. Sí, señores. Vuelvo a darle las mismas fliminas. El subdesarrollo es una ideología y en esa batalla ideológica ustedes no están ganando. ¿Qué nos deja el análisis económico de la Constitución? Bueno, si realmente queremos derrotar la pobreza y la corrupción burocrática, es aconsejable transitar hacia una mejor constitución que la espuria Constitución de 1993, que sea mucho más bloqueadora de expropiaciones, centrada en mucho mayor libertad política que lo que nos ha dejado la caviarada limeña, y sobre todo, cero wishlist. Pero ¿saben qué? Y debe estarlo pensando Rosa María. Oye, Carlos, qué fácil es hablar desde tu casa online para la cumbre de liberales, pero esto es altamente inverosímil. Bueno, sí, querida Rosa María.
lo que necesita el país y lo que le gusta a la gente es algo completamente diferente. La gente normalmente pide una nueva constitución. En Chile creen que la constitución con ideas socialistas los va a llevar hacia un mundo más justo. Pero ¿por qué cree que quiere Castillo una nueva constitución? ¿Por qué se ríen tanto en nuestras caras? Porque las constituciones son fuente de opresión económica y política. Cuando los ingleses le imponen al príncipe de turno, al rey, una constitución es para garantizar sus libertades. Bueno, en la vida no les ha ido tan mal como a nosotros. Pero aquí aparece un detalle con el que quiero cerrar. Una cosa es el cerebro y otra el corazoncito. El grueso de la gente con la que ustedes hablan, como se acaba de decir hace unos minutos acá, está más que dispuesto a sacrificar su libertad por su comodidad. Al final, no tienen ni libertad ni comodidad. Pobreza, corrupción, explotación, maltrato. Pero el lado emocional es crítica en esta discusión. ¿Y por qué no decirlo el marketing político? Todos ustedes comen un pan chamuscado creyendo que se van a comer una maravilla. Y la gente hoy día, en política también hay estafadores y mentirosos. Para ellos es bueno decirle, escuche más lo que dicen que lo que hacen. Más lo que no dicen, perdón. Acá nadie puede dudar que alguna constitución es mejor que otra. No tiene fundamento. Las asociaciones muerden. La evidencia global es concluyente. Sin embargo, nos van a imponer una constitución desastrosa, empobrecedora. Hasta las chicas de Wall Street leen sobre revolución molecular, que no es otra cosa que generar presiones distintas. Chicos del Cusco, chicos de Lima, vamos a darte plata por género. Oh, qué bueno. Vamos a darte plata para que tengas medio ambiente y tengas una ciudad verde. ¿Saben cuánto cuesta una ciudad verde? ¿Saben hacia dónde está yendo el país? Vamos a intervenir para evitar que te exploten. ¿Y saben qué pasa en ese caso? Lo único que va a tener es un poco de incanato con un poco de virreinato. Todo cambia para que nada cambie. Recuerden esta expresión. Siempre, Rosa María, podemos mirar pajaritos. O podemos saber lo que ha buscado hacer esta presentación de manera, espero, ojalá, útil. Las constituciones son tremendamente importantes. Lo que más importa de la bravuconada de imponernos una constitución a través de una asamblea constituyente que no es asamblea y que viene impuesta, es imponer ideas totalitarias. Pobreza, corrupción, atraso. Y todavía tienen el cuajo de decir que van a imponernos una constitución porque la constitución de 1993, que fue mala al inflar el gasto público, a reducir libertades políticas, sobre todo en la etapa de Vizcarra para adelante, y al no hacer ningún esfuerzo por asegurar que vayan presos desde secretarias hasta presidentes, porque aquí con la justa van algunos presidentes, rige el viejo dicho, mi choro es bueno, tu choro es malo. Aquí no hacemos nada por otra cosa que mantenerla. Recordemos a Smith, son las constituciones, nunca los recursos naturales. Gracias, Rosa María. Muy bien, Carlos, muchas gracias por estar acá en la Cumbre de la Libertad. Me ha encantado tu exposición. Solamente tengo quizás una pequeña observación, porque cuando hablas de que se habla de opresión a la libertad económica y política, nos falta la más importante, Carlos, la libertad individual, que es vital, porque prácticamente, supuestamente con las constituciones somos sujetos de derecho, cuando en la realidad, Carlos, y en este momento, la gente es objeto, es una cosa, ¿no? Los toman como pobres esclavos que tienen que someterse a estos mandatos arbitrarios, abusivos, comunistas, totalitarios, ¿no? Entonces,
es importante siempre hablar también de la libertad individual, porque no solamente quedarnos en la libertad política y económica. La El individual concepto, es lo que Rosalía, nos mueve. permíteme, el concepto de libertad individual, si no toca la esfera de la vida política y no toca la esfera de la vida económica de los agentes, no sé de qué estás hablando. La libertad económica y la libertad política son las dos características fundamentales de la libertad de un individuo. El que pueda consumir lo que quiera, el que pueda votar cuando hay votación por quien quiera, ausente de las mayores restricciones. Restricciones siempre van a haber, pero ¿por qué utilizo esta categoría? Por maldad. Pues. Cada vez que te hablan de marxismo o de democracia, te inventan una definición para que te distraigas. No se pueden medir, sí se pueden medir. Lo que yo he descubierto es que existiendo índices de libertad política que tratan de capturar el nivel de cumplimiento de libertades civiles, derechos civiles elementales, intrínsecos a la libertad individual, o libertades políticas intrínsecos a la libertad individual, en caso de libertad económica, derechos de propiedad intrínsecos, sino esencial para la libertad individual, y otra forma de libertad, capturas tú la esencia del marxismo. El marxismo, y nadie te lo va a decir más allá de esta cumbre, implica la opresión. Implica que a nombre de la explotación laboral, a nombre del medio ambiente, a nombre de la explotación de género, a nombre el Estado interviene y te quita, a nombre de la pandemia, te quita libertades. El problema mío es que yo aplico la primera ley de la econometría. La primera ley también es espuria. Y la ley espuria dice que si tú no puedes medir algo, lo mides igual. Y para medir el grado de marxismo o el grado de totalitarismo de un país, yo utilizo los índices que publican instituciones hasta medio caviaronas, como London House o Heritage y otras más que miden. Y cuando calculas estos índices, el mundo se aclara. Los países con menores libertades son más corruptos. Los países con menores libertades son más pobres, son más subdesarrollados. Y vivimos en tales tiempos de opresión que cuando tú quieres publicar estos hallazgos, te aburres. Al menos yo ni siquiera lo he intentado, pero me piden, no quiero. No creo en la revista. Ahora te publican lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren es lo que tienen que decir. Por lo tanto, yo prefiero difundir las ideas, ponerlas a discusión de todos los estudiantes de Derecho y Economía. Las constituciones son fundamentalmente importantes por su lado económico. Si no tuvieran efectos económicos, seríamos un país desarrollado. Somos un país fracasado, pobre y en declive, igual que la Argentina, igual que Venezuela, por nuestros marcos constitucionales. Y este es el hallazgo que quiero compartir con ustedes. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por estar en la Cumbre de la Libertad, Cusco 2021. Vamos a estar juntos en la Cumbre de la Libertad, Lima 2022, así que ahí vamos a estar haciendo las coordinaciones. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.